hija es gravemente atormentada por un demonio, pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondió y dijo: no soy enviado a las ovejas perdidas, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen a la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, que tú nos enseñas, nos transformas, nos retas con tu palabra, Señor. Tu palabra es viva y eficaz, es más cortante que una espada de dos filos, que penetra y discierne, Señor, nuestros corazones y nuestros pensamientos. Y permite que esta palabra el día de hoy, Señor, haga precisamente eso en nuestras vidas. Y nuestra fe pueda ser transformada y nuestra vida pueda ser transformada a causa de tu santa palabra y para tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, este pasaje, para estudiarlo, necesitamos entender el contexto de lo que estaba pasando. Es bien importante siempre entender lo que estaba pasando antes de que sucedieran los eventos en la Biblia. Déjenme poner mi cronómetro. Y antes de este encuentro de Jesús con esta mujer, se relata que el Señor tuvo una discusión muy seria con los fariseos. Y esta discusión que tuvo revelaba la condición del corazón que tenían los religiosos en aquel entonces. Y Jesús los confrontó con una práctica muy lamentable y muy ruin que ellos tenían en aquellos tiempos. Y para no contárselos, vamos a leerlo directamente de la Biblia. Ahí está en el libro de Marcos, capítulo 7, versículo 1. Y lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente porque ahí está muy clarito. Está en la escena, ¿verdad? Está Jesucristo, el Señor Jesús con sus discípulos. Y después nos dice, Marcos 7, versículo 1, en Nueva Traducción Viviente, dice: cierto día, algunos fariseos y maestros de la ley religiosa llegaron desde Jerusalén para ver a Jesús. Notaron que algunos de sus discípulos no seguían el ritual judío de lavarse las manos antes de comer. Los judíos, sobre todo los fariseos, no comen si antes no se han derramado agua sobre el hueco de sus manos, como exigen sus tradiciones antiguas. Tampoco comen nada del mercado sin antes sumergir sus manos en agua. Es solo una de las tantas tradiciones a las que se han aferrado, tal como el lavado ceremonial de vasos, jarras y vasijas de metal. Entonces los fariseos y maestros de la ley religiosa le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no siguen nuestra antigua tradición? Ellos comen sin antes realizar la ceremonia de lavarse las manos. Jesús contestó: hipócritas, Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios, pues ustedes pasan por alto la ley de Dios y la reemplazan con su propia tradición. Entonces dijo: ustedes esquivan hábilmente la ley de Dios para aferrarse a su propia tradición. Por ejemplo, Moisés les dio la siguiente ley de Dios: honra a tu padre y a tu madre. Y cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre o de su madre tendrá que morir. Sin embargo, ustedes dicen que está bien que uno les diga a sus padres: ay, lo siento, no puedo ayudarlos porque he jurado darle a Dios todo lo que les hubiera dado a ustedes. De esta manera, ustedes permiten que la gente desatienda a sus padres necesitados. Entonces anulan la palabra de Dios
para transmitir su propia tradición. Y este es solo un ejemplo entre muchos otros. Wow, vamos a traducirlo, hermano. Mire, lo que estaba pasando en estos momentos era como si de pronto alguien o yo me parara aquí delante de ustedes y les dijera: hermanos, lo que ustedes traigan ahí para apoyar a sus papás, para llevarles una despensita, para comprarle un medicamento o cualquier necesidad, no se lo den a sus papás, tráiganlo aquí a la iglesia. Acuérdense, hermanos, que los judíos daban diezmos y ofrendaban. Eso era por ley, ellos lo hacían por ley, pero ellos, los fariseos, les imponían otra ley que no estaba en la Biblia y ellos le decían: lo que le vas a dar a tus papás, tráelo, porque ellos estaban enriqueciendo. Ya la propiedad es ruin, es medio retorcida, pero lo más retorcido era que lo enseñaban como si fuera una ley de Dios. Y acarreaban culpabilidad al pueblo y porque ellos sabían que desatender una ley de Dios traía consigo maldición. Era muy triste y era muy indignante lo que estaban haciendo. Y esa es la escena con la que se encontró Jesús y los confronta. Que dicho sea de paso, hermanos, hay gente hoy en día que enseña estas mismas cosas, así es que tenga cuidado con esas cosas de los pactos y que pacta con dinero. Eso no es bíblico, pero no me voy a meter en ese, no me voy a desviar. Volvamos al texto. Yo no puedo imaginar el dolor del Señor al tener que dar esta lección de la ley. Sus propios sacerdotes, la tribu a la que el Señor le había encargado ministrar la palabra de Dios, su corazón se había pervertido de tal manera que ahora se estaban enriqueciendo de un pueblo ya oprimido por los romanos. Y la Biblia nos relata que Jesús se fue a otra región y nos dice que nadie quería que supiera dónde estaba. Cuando tomo vacaciones allá en mi trabajo, hermanos, pongo una respuesta automática en mi correo. Yo creo que algunos de ustedes también lo hacen. Básicamente también en la aplicación que tenemos de mensajería instantánea. Y básicamente el mensaje que leen las otras personas dice: estoy de vacaciones, no te puedo atender, ahí platicamos cuando regresemos, ¿no? Y cuando ellos te buscan ahí en el directorio de la empresa, pues apareces como sin conexión, nadie sabe dónde estás, porque esa es la idea de tomar un descanso, ¿verdad? Estar apartado. Y cuando estaba estudiando este texto, hermano, el consenso de los comentarios es que Jesús se había apartado para tomar un tiempo para descansar. Él salió de la tierra de Israel a esta región de Tiro y de Sidón y él no quería que nadie supiera dónde estaba. Porque el ministerio de Jesús, hermanos, era un ministerio de una fatiga no solamente física, sino también emocional. Se dice que haciendo un cálculo de todo lo que el Señor caminó durante sus 3 años y medio de ministerio, caminó lo equivalente entre 5,000 y 8,000 kilómetros caminando. Es como ir de la Ciudad de México a la ciudad de Toronto, Canadá, caminando, ida y vuelta. Usted a lo mejor dice: pues no está tan lejos, ¿verdad? Porque un avión hace 4 horas. Pero yo lo reto que se vaya caminando de aquí a Tampico, hermano. A ver cómo le va. Va a cumplir años, de aquí a que llegue ya cumplió años en el camino. El ministerio de un predicador itinerante como Jesús en esos tiempos era de mucha demanda física, pero también de mucha demanda emocional. No sé quiénes hayan tenido la oportunidad de participar en un viaje misionero, aunque sea de corto plazo. Con 3, 4, 5 días que estés, hermano, es un cansancio, no solamente físico, sino emocional. Recuerdo que hace tiempo participamos en un viaje, mi esposa y yo. Sofía estaba chiquita de brazos y fuimos a una casa de refugio y había una persona,
Era una mujer que tenía una especie de retraso o un problema pues cerebral, mental, mejor dicho, y no sé a ciencia cierta si era congénito, si era de nacimiento o fue derivado del consumo de sustancias, pero esta persona no estaba bien en sus facultades, y aparte de eso estaba embarazada, y aparte de eso no tenía dinero, y aparte de eso no estaba legalmente en el país. O sea, una situación bien fuerte. Yo no me quiero imaginar lo que vivía Jesús todos los días. Eso era su pan diario y ministraba a un pueblo oprimido por el Imperio Romano. Entonces sale de ese lugar a querer descansar. Se dice en la palabra de Dios, nos dice que a veces no tenían tiempo ni de comer. Y también se nos dice que Jesús, cuando estaba una tormenta en el barco, Jesús estaba dormido, ¿verdad? Rendido por la fatiga física. Y estando en esta casa, apartado, en una región que ya no era Israel, Jesús tiene este tremendo encuentro con esta mujer. Ya lo leímos en la versión que está en Mateo, ahora vamos a leerlo en Marcos. Es un pasaje corto, así es que vale la pena volver a leerlo en Marcos para tener completo el panorama. Como lo registra Marcos, está en el capítulo 7, los versículos 24 al 30. Dice, levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces Jesús le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Vamos a hacer un pequeño análisis de este encuentro, hermano, y vamos por partes. Aquí podemos ver el cansancio, ¿verdad? Jesús no quería que nadie supiera. Los discípulos en el relato de Mateo dice que le decían, Señor, ya despídela, ¿verdad? Nos está molestando, ¿verdad? En el original podría decir, nos está poniendo mucho gorro, ¿verdad? Y de principio Jesús no respondía nada. Pero ¿quién era esta mujer? Se nos dice que era de la región de Tiro y de Sidón. Es lo que hoy conocemos como el Líbano, el día de hoy. Y se nos dice que era cananea. Los cananeos eran los enemigos de Israel por tradición, ¿verdad? Israel llegó a tomar la tierra de Canaán y siempre estuvo con los cananeos como enemigos. Y también dice que era de ascendencia griega. En otras palabras, era una mujer totalmente pagana. ¿Y cuál era su necesidad? En el texto original se usa la palabra hija en diminutivo. Ella estaba diciendo, mi hijita está gravemente atormentada por un demonio. Se dice que podría ser una niña pequeña. Y cuando estaba estudiando, hermanos, este pasaje, encontré un comentario que me hizo mucho sentido, aunque es especulativo. Necesito aclarar que es una especulación. Por experiencia sabemos que las posesiones demoníacas no son muy frecuentes. Algunos de nosotros podemos pasar muchos años como cristianos sin experimentar o tener de cerca una experiencia así. Pero las posesiones demoníacas en niños son aún menos frecuentes. Y cuando vemos este fenómeno de niños que tienen este problema, muchas veces no es tanto que los niños hayan estado invocando o dándole lugar al diablo porque son niños inocentes, pero muchas veces es porque pudieron estar involucrados de alguna manera por sus padres. Y en aquella época los sirofenicios adoraban a Baal, a Astoret,
y otros dioses o demonios, dioses falsos, que frecuentemente son mencionados en el Antiguo Testamento, los cuales tenían prácticas abominables, incluyendo el sacrificio de niños. Y hoy en día, hermanos, tal vez no conocemos a nadie en estas condiciones de una posesión demoníaca, pero ciertamente la Biblia nos habla que tenemos una lucha espiritual como cristianos. Efesios 6:12 nos dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nos dice que estamos involucrados en una lucha, aunque no la podamos entender totalmente. Y la Biblia también nos enseña que nosotros podemos dar lugar al diablo. Efesios 4:12 dice: airaos, pero no pequéis, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. De manera que mi ira, mi enojo, me conecta directamente con estar disponible, con darle lugar al diablo. Y amados, la verdad es que muchos de nosotros podemos vivir airados, enojados todo el tiempo. Y no nos damos cuenta de las implicaciones de vivir así. Ya que no solamente es una situación de carácter, no, es que yo así soy, ¿verdad? Mi carácter es ser enojón. No, es una situación de pecado. La ira incontrolable, el vivir continuamente airado es un pecado. Y no sabemos de qué manera nos puede estar afectando eso. Y bueno, ¿qué puede hacer que una persona esté airada, siempre enojada, siempre irritable? Una de las situaciones más destacadas es que sea una persona que está en insatisfacción, insatisfecha con lo que tiene, insatisfecha con la vida, y atribuye a otras o a otros la razón de esa ira, se desquita con otros. Y esa es solo una ilustración, hermano, de cómo podemos darle lugar al diablo. Pero esta mujer, la mujer sirofenicia, viene con esta necesidad, tiene a su hija en esta condición, con una posesión demoníaca, está en un contexto cultural y demográfico donde no tiene de otra, ¿verdad? Está totalmente rodeada de adoraciones a dioses falsos. Y en medio de esta vulnerabilidad y en medio de esta situación nos enseña un tipo de fe ejemplar, una fe que movió la mano de Dios. Y vamos a ver qué características tuvo esta fe, qué características hicieron que el Señor, habiéndose apartado para tomar un tiempo de descanso, fuera movido a socorrer a esta mujer sirofenicia. Y la característica número 1 es que era una fe que no tenía vergüenza, no tenía vergüenza. Fíjese, ya lo vimos, era una mujer, las mujeres en aquel contexto histórico no se podían acercar tan fácilmente a los maestros religiosos, a los rabís, como se le conocía también a Jesús. Era gentil, o sea que no era israelí. Era sirofenicia, de una de las áreas más paganas y de un grupo que tradicionalmente era enemigo de Israel. Pero ella no tuvo vergüenza de ir detrás de Jesús vociferando por las calles. Decía, socórreme, socórreme. Hermano, yo no sé si el Señor Jesús apareciera hoy o viniera hoy, si usted fuera de esas personas que va gritándole aquí por Eloy Cavazos, Señor, socórreme, Señor, socórreme. O serías de los que no, aquí despacito, que nadie se dé cuenta de mi necesidad, ¿verdad? Aquí despacito, ya si no lo encuentro, pues ya ni modo. Porque, amados, la vergüenza es una manifestación del orgullo. Hay quienes prefieren vivir en la miseria, sea cual sea la situación emocional o lo que sea, antes de reconocer que necesitan ayuda, porque les da pena. Y cuando una persona es así,
que la pena lo detiene, que no quiere que sepan, que nadie se entere de mi necesidad. Aquí yo, qué oso, ¿verdad? Qué oso que la gente piense de mí. Está manifestando que su orgullo, su autoimagen es más grande que su necesidad. Y a veces son necesidades grandes que tiene en casa. Y no, todo bien, y están viviendo unas situaciones bien tremendas, pero por vergüenza, por orgullo, no piden ayuda. Algunos les llaman que es una situación de orgullo invertida, ¿verdad? Porque una persona orgullosa típicamente es una persona muy afrentosa, ¿verdad? Que le gusta exhibirse, pero también esta es una manifestación del orgullo. Pero se nos dice que esta mujer clamaba, daba voces. Fue una fe que escucha cómo el Señor la llamó un perrillo, como una mascota, y no se ofendió. En contraste con los fariseos, ¿verdad? Vimos cómo la historia de los fariseos, ellos se ofendían por todo. De hecho, los discípulos de Jesús venían y le decían, Señor, los fariseos se ofendieron por lo que dijiste. Andan bien sentidos, ¿verdad? Pero esta mujer, sin penas, fue y clamó por la ayuda del Señor. Y te quiero preguntar, ¿cómo estás tú en esa área? ¿Es así tu fe, con ausencia de vergüenza? ¿O prefieres mejor quedarte en la misma situación porque qué oso que sepan tu situación? Siguiente característica de la fe de esta mujer es que fue una fe persistente. Una fe persistente. Jesús no le mostró interés ni le respondió inicialmente. Y luego cuando respondió, cuando vemos en el relato de Mateo, dice que en lugar de contestarle a la mujer, le contestó a sus discípulos. Y finalmente después, cuando Jesús sí le dirige la palabra, no le llama hija, le llama un perrillo. Pero a pesar de esto, ella no se desanimó y persistió en su petición. Y es que hay situaciones, hermanos, en las que son necesarias la perseverancia. Es necesaria la perseverancia. Dice en el Evangelio de Lucas que Jesús les enseñó a sus discípulos una historia para recordarles la necesidad de orar persistentemente. Y les contó la historia de este juez injusto que venía una mujer y le decía, hazme justicia, hasta que el juez dijo, no hombre, esta mujer, aunque ni tengo temor de Dios, aunque no me importa, pero me va a fastidiar, ya mejor le voy a hacer justicia. Pues si este juez injusto, dice el Señor, hizo la justicia, ¿cuánto más no responderá a sus hijos que claman a Él de día y de noche? El libro de Crónicas nos habla del rey Uzías y nos dice que él persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías y en los días que buscó a Jehová, él le prosperó. Una persistencia, una perseverancia. Y mi pregunta para ti es, hermano, ¿persistes en la oración? ¿O eres de los que dicen oran 2 veces y luego, oye, ¿cómo te va con esa situación? No, ya se la entregué al Señor. En otras palabras, ya me cansé de orar. Una fe persistente. Una fe persistente. Otra característica de esta fe es que es una fe que acepta las condiciones de Dios. Ella no se molestó cuando Jesús le dijo que él había sido enviado primero a Israel y que no estaba bien que los hijos, darle la comida, de los hijos a los perrillos. Ella aceptó las condiciones y siguió pidiendo por esas migajas. Y hermanos, es un punto bien importante, porque la palabra de Dios nos dice en Romanos que el Evangelio es poder de Dios para salvación
para el judío primeramente y después al griego. O sea, era una idea tal vez nueva para esta mujer, el que Jesús venía primeramente por los judíos, y cuando ella ve esa enseñanza, no la rechazó, sino que ella sabía que estaba hablando con el Señor y dijo, lo acepto. Sí, Señor, tienes razón, pero yo voy a seguir insistiendo como un perrillo, y quiero decirte entonces que aún los perrillos reciben migajas de la mesa. Y esa especulación también, yo creo que ella sabía que si los gentiles pudieran ser receptores, aunque sea de las migajas del Señor, aún lo pequeño, lo tardío, si venían de Él, es una gran dádiva. Era una fe genuina, una fe que no cuestionaba las palabras del Señor. Esa fe movió su mano, porque esa fe estaba centrada en Dios, estaba centrada en Jesús, no estaba centrada en ella, no estaba centrada en el hombre. Y esta persistencia no es igual al movimiento que vemos hoy de la confesión positiva. Proclámalo y recíbelo, písalo. No tomes un no por respuesta, eso no era ese tipo de fe. Esa fe está centrada en el hombre. Esa fe, yo conocí a una persona que decía, pues ya me encharqué con una camioneta, a ver cómo le hace Dios para pagarla. ¿Qué es eso? Esa es una fe centrada en el hombre. Pero esta mujer estaba diciendo, Señor, tú estás en el trono, tú eres el Señor, y si tú dices que primero van los judíos y después yo lo recibo, porque tú estás en el trono y lo que tú me das yo lo recibo, yo lo aplaudo, lo que tú me des yo lo voy a recibir. Porque esa fe está centrada en el carácter de Dios, en que Dios es un Dios bueno, que Dios, y lo que Dios nos responda, hermano, lo que Dios haga con nuestra necesidad es mucho mejor de lo que tú y yo pudiéramos obtener en nuestras fuerzas. Como tú quieras, Señor, yo tengo esta necesidad, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres, a tu manera. Yo recuerdo, hermanos, hace unos años, estaba yo pasando una situación difícil emocionalmente, y era una situación por la que yo había estado orando constantemente. Y de pronto llegó un momento en que yo le decía, Señor, ¿por qué está pasando así? ¿Por qué las cosas se están resolviendo de esta manera? Y el Señor trajo a mi memoria esta palabra que dice que no hay un padre que cuando su hijo le pide un pan, le dé una piedra. Y decía, Señor, si yo te he estado pidiendo mucho por esta situación, y si esta es tu respuesta, yo voy a creer que no me estás aventando una piedra, que me estás dando lo que yo necesito. Hermano, porque a veces la respuesta de Dios a lo mejor no te va a gustar, pero ciertamente no es una piedra. Dios no te avienta piedras. Dios siempre es un Padre amoroso que pone un pan delante de ti. Pero tenemos que recordar que no es a mi manera, que es a la manera de Dios. Y que yo no estoy en el centro, que el centro es Él. Amén. Cuarta característica es que fue una fe que creyó sin ver, o una fe que se fue sin cuestionar. Cuando Jesús le dijo, por esta respuesta vete, el demonio ha salido de tu hija, se dice que ella se dio la vuelta y se fue, creyendo. Ella no le dijo, no Señor, ven para testificar, para estar aquí presente, porque luego si me voy y no sanó. Ella se fue. Ella conocía, al parecer, ¿verdad? Tenía fe en el carácter de Dios, en que cuando Jesús decía que iba a hacer algo, estaba hecho. Su fe, una vez más, su fe estaba centrada en Dios.
no estaba como a veces nosotros, a ver, Señor, ¿cómo le vas a hacer? Y traes tu checklist, ¿verdad? Para ir palomeando las cosas. Y me recordó también a la historia del centurión, que le dijo, Señor, yo no necesito que vengas. Tú solo di la palabra, con eso me basta. Y el Señor le dijo, ni aún en Israel he encontrado esta fe. ¿O qué me dice de Ana, la mamá de Samuel? Que dice que estaba derramando su corazón ahí en el templo, en el tabernáculo, y vino el sacerdote Elí y le dijo, mujer, hágase contigo como quieras. Y dice que ella se fue a su casa y comió y no estuvo más triste. Ya, está hecho, confió. Y hermanos, es que hay situaciones en nuestra vida en que tenemos que depender totalmente de Dios. Nosotros llega un punto en situaciones en donde ya no puedes hacer nada. Ya hiciste todo lo que te correspondía hacer. Y solamente queda clamar, insistir, aceptar los términos de Dios y recibir con fe. Platicaba con una persona que estaba pretendiendo a una muchacha. Y me decía, no, es que ya hice todo, ¿verdad? Ya le mandé flores y ya no sé qué, ya hice, ya hice lo otro. Y le dije, pues ponte a orar. Le dije, porque tú puedes hacer todo, puedes hacer de todo, pero hay una cosa que tú no puedes hacer. Tú no puedes provocar que ella le dé paz estar contigo. Cuando ella se meta en su cuarto y busque la dirección de Dios, el único que le puede decir si sí o si no es Dios. Tú ya ahí no tienes nada que ver, ¿verdad? Es que ponte a orar mejor. Y bueno, ese es un ejemplo, ¿verdad? Pero hay muchas situaciones en las que no se puede hacer nada. O sea, ya llega un punto en el que depende de situaciones, circunstancias. Y tal vez hoy tú estés en una necesidad similar a la de esta mujer. Tienes pesar por un hijo, por una hija. Has hecho todo lo que está de tu parte. No ves una respuesta. Pero el único que puede obrar en ese corazón es el Señor. Así es que yo te digo, como esta mujer, sigue clamando, sigue buscando al Señor. O tal vez puede ser otra área de tu vida donde has hecho todo lo posible para que algo sucediera y ahora todo depende de Dios. Y acabamos de ver la clave, ¿verdad? Conforme a tu fe, te será hecho. Y fíjese qué interesante lo que le dijo Jesús a esta mujer. Lo busqué en muchas versiones, hermano. En todas dice lo mismo. Dijo, por estas palabras, por esa respuesta, por eso que salió de tu corazón directo a tu boca, por esa palabra, oh mujer, grande es tu fe, vete, el demonio ha salido de tu hija. Y quién sabe si Dios está tratando contigo, hermano, como Dios estaba tratando con la mujer, tratando de sacar esa fe de ti, de mí. Esa fe que no tiene penas, esa fe que es persistente, esa fe que acepta los términos de Dios, esa fe que cree, que confía en el carácter y en la bondad de Dios. Esa mujer, hermanos, era una mujer sirofenicia, pagana. ¿Cuánto más el Señor no hará por sus hijos, por su pueblo? Hemos sido rescatados como gentiles, ¿verdad? Y ahora fuimos injertados, dice la palabra de Dios. Y quiero que se ponga de pie conmigo. Y yo no sé qué situación esté teniendo en su vida, hermano. Pero Jesús le dijo una vez a una persona, no temas, cree solamente. Y les pedí a los muchachos que entonaran esta canción.
que vamos a cantar, que dice: mi trabajo, lo que me corresponde a mí, es creerle al Señor. Y hay situaciones en las que lo que hace Dios es hacerlo, ¿verdad? En el tiempo que Él quiera. Él dispone los tiempos en el que va a responder. Pero mi trabajo, lo que me corresponde a mí, es mantener la calma. Es decir: Señor, yo confío en ti, voy a estar tranquilo, voy a estar confiado. Y el Señor es el que hará la obra, si puedes creer. Vamos